Radio Pasión US presenta Intronauta en búsqueda de tu ser con José Lo. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Ok, pues, ¿cómo están a todo el auditorio de Intronauta en busca de tu ser? Estamos otra vez con Francisco Medina Espinosa conversando de temas muy interesantes. Esta vez nos toca conversar sobre los conceptos del espíritu del alma en la Biblia. Y quisiera primeramente, Francisco, pues retomar un poquito en donde dejamos nuestra última chat, que estuvimos hablando de Gurdjieff, un poquito de lo que es el cuarto camino, y platicábamos de que no son estas categorías o estos grados que menciona Gurdjieff, no son estancias como de pasar de un grado a otro y que te den un título de esta manera, ¿no? Sino son formas de ser adquiridas, son formas de ser que un practicante sincero va tomando o va adquiriendo. Primeramente quisiera saludarte, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Intronauta, de Muchas nueva gracias. cuenta. Muchas gracias, mi querido José. Lo muy bien, con mucho gusto de estar nuevamente contigo y saludando a tu auditorio. Te agradezco mucho, querido Francisco. Pues bien, si quieres, podríamos empezar a platicar de esto, muy sensible este tema, esto que mencionas sobre que son formas de ser adquiridas, ¿no? En estos programas pasados donde estábamos tratando de darle una forma para que el auditorio entienda cuáles son estos niveles de entendimiento, niveles de conciencia posibles, ¿no? Ujú. Y todo lo que ahora en este caso vamos a hablar de lo que está en la Biblia al respecto, estimado Francisco. Si quieres comenzar, adelante, por favor. Claro, claro que sí. Mira, como muy bien, muy adecuadamente estás mencionando, las categorías de las cuales habla en la última charla que platicábamos, habla Gurdjieff, son no son grados como entrar a una habitación y luego me salgo de esta habitación y me meto a la otra, Claro. porque sigue siendo el mismo, con la misma forma de pensar y de actuar. Entonces, no es eso. Son cada sistema y cada filosofía, filosofía espiritual o filosofía religiosa, establece su propio método para poder lograr el objetivo deseado. Y entonces, para poder hacer comprensible su enseñanza, establece conceptos o categorías conceptuales, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Biblia, es uno de los textos religiosos que creo que son más complejos, más difíciles de entender. ¿Por qué? Sí. Porque su periodo de formación abarca más de 1000 años y pasa por, Wow. sí, y pasa por varias etapas, no solamente de la comprensión que de sí mismos tienen los miembros de este pueblo, sus profetas, em, sino también de etapas de desarrollo del mismo pueblo, por ejemplo, y además de la escritura misma. En un principio, en un principio el pueblo de Israel era seminómada, una tribu seminómada. Entonces, la forma en la que vive una tribu de este tipo tiene que estar más o menos cerca de donde haya pasturas, porque son pastores de ganado, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo no se establecen en ciudades, ¿no? Como no son la cultura asiria o Babilonia o Egipto, que son Claro. realmente estados muy bien configurados, establecidos, etcétera, ¿no? Entonces, así es como comienza el pueblo de Israel. Son tribus seminómadas. Entonces esas tribus hacen alianzas con otras para poder sobrevivir en el desierto y se establecen ciertas leyes que incluso hasta la fecha son vigentes. Por ejemplo, para poder garantizar la seguridad de esta tribu y que nadie venga y cometa un delito y quede, no sea castigado. Entonces existe una ley
o existía sobre todo en los tiempos estos muy antiguos bíblicos, en los cuales si una mujer es, por ejemplo, violada o un hombre es asesinado, entonces toda la tribu queda enemistada con la otra. Por Entonces, supuesto. toda la otra tribu va a arrasar completamente con la otra para que no vuelva a suceder. Entonces, este tipo de leyes tan tajantes son a grandes males, grandes remedios. Era la forma en la que se tenían que defender. Se tenían que defender de esa forma. Aquí te tengo una primera pregunta, Francisco. Sí, dime. De acuerdo a lo que me estás diciendo de que estamos hablando de estos pueblos nómadas en la antigüedad judía, Sí. errantes, nómadas, Ujú. estas se basaban en tradiciones orales, vaya, o ya estamos hablando de fundamentos de lo que fueron después las escrituras, o estamos pensando en estas tradiciones orales o estas tradiciones de las que estás mencionando, que es casi casi ojo por ojo, diente por diente. Ok, son tradiciones orales en un principio. Y es muy interesante y aquí empezamos ya a entrar en la naturaleza del texto. ¿Por qué son Correcto. tradiciones orales? Porque no todo el mundo sabía leer, o sea, era una élite la que podía leer y desde luego que podía aprender a escribir. O sea, Por eran supuesto. muy, muy pocas personas, ¿no? Entonces, la manera de transmitir el conocimiento era mediante historias que pudieran memorizarse y reproducirse de generación en generación. Y el maestro, el maestro en la tribu, el guía espiritual, sería quien interpretaría el sentido de la historia. No son, o sea, en cierta medida son historias completamente populares, algunas. Sí, Otras son temas prestados de otras duras. naciones, sí, de otras escrituras o naciones, ¿no? Por ejemplo, la historia del diluvio también se encuentra en la cultura siria, por ejemplo, ¿no? En otras, Nínive. Correcto. Entonces, no todo lo que encontramos en la Biblia, en las historias, son de origen hebreo, digámoslo así. De origen hebreo, porque judío es posterior, ¿no? No son de origen hebreo, pero son adaptadas gradualmente, pues te digo, es una cuestión de siglos, gradualmente van siendo configuradas y ya se van poniendo por escrito de una manera que tienen toda una intención teológica congruente. Acabas de decir algo muy interesante, esto de ojo por ojo, diente por diente. Normalmente la gente cree que es como una ley para vengarse, ¿no? Si tú me haces esto, yo te hago esto otro. Si tú me haces esto, entonces también esto otro. Y Sí. ese es un magnífico ejemplo porque es un ejemplo de lo que se entiende mal, de un malentendido. Eso lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿cierto? Pero es, ya que mencioné lo de que toda una tribu se iba y acababa con la otra, bueno, el diente por diente y ojo por ojo significa no te excedas. Dios Claro. no quiere una venganza porque un supuesto resarcimiento de daños, nada más supuesto, en el cual te excedes en violencia, en quitar, en lo que sea, ya no es justicia, ya se vuelve otra vez Claro. injusticia. Entonces, lo que significa este diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, quiere decir, vamos a ver cuál es el daño. Pues me golpeó y me tiró un diente. Bueno, entonces tú tienes derecho a quitarle un diente, nada más, no más Por de un supuesto. diente. Ahora, si el otro quiere conservar su diente, te tiene que compensar de otra manera. Mira qué interesante. Entonces, realmente eh, es una forma de mesurar esa ley tribal de irse a acabar, a arrasar con los otros pueblos. Esas historias las encontramos en el Antiguo Testamento, eh, donde un pueblo, o sea, el pueblo de Israel va y arrasa completamente con otros. Y ahí va a decir, si es que Dios dijo que, no, eso no lo dijo Dios. Miren, en la Biblia hay vamos a decirlo así, escuelas teológicas. Estoy hablando ahorita únicamente del Antiguo Testamento. Hay varias Sí. escuelas teológicas. La forma en que se ha ido reconociendo, de acuerdo a la crítica textual, estas diferentes escuelas tiene mucho que ver también con los nombres
que se le dan a Dios. Por ejemplo, hay una tradición que es yavista. Sí, Otra tradición es la tradición sacerdotal, que insiste mucho precisamente en la adoración mediante ofrendas y todo eso. Otra es la tradición eloísta, por ejemplo. Entonces, mira, cada una de estas tradiciones, mm, al paso de los siglos, o sea, cada una, digamos, tenía sus propios textos y el acento lo ponían en lo que más les interesaba, ¿no? Al paso de siglos, hubo muchas manos de redactores intermedios hasta llegar a una redacción final, en la cual se fueron tratando de armonizar las historias y ponerlas juntas, concatenarlas o simplemente yuxtaponerlas. Por eso es que tenemos en el mismo Génesis dos versiones distintas de la creación del ser humano, por ejemplo, pero no se oponen, simplemente tienen intenciones teológicas diferentes. Hay dos relatos del diluvio, hay dos relatos, por ejemplo, en el diluvio en una parte dice, de todos los animales tomarás uno, de todos los animales puros, dice, tomarás una pareja, y en otro dice, tomarás 7 de cada uno. Entonces dice, bueno, uno u otro, y además la cuestión es, ¿cómo iban a saber cuál era la ley si estamos en el Génesis, ¿no? Y hasta mucho después en el Éxodo es cuando se da a conocer la ley. Eso es simplemente claro, para que entendamos que el texto desde el Génesis, de tapa a tapa, del Génesis al Apocalipsis, no es un relato cronológico en línea directa, fue sino, histórico, exacto, no es una historia en la manera en la que el ser humano, como ente social, va interpretando los acontecimientos de su vida, ¿no? Y de la vida humana, claro. porque todo el mundo interpreta. No, esto son, no había periódicos, no había como para verificar tal o cual cosa, entonces muchas veces las enseñanzas vienen a ponerse por escrito décadas después, por ejemplo, cuando Israel regresa del exilio en Babilonia, pero después Sí, de haber vuelto, se hace una reflexión e interpretación de por qué pasó esto. Entonces, los textos que relatan el exilio y el cautiverio son muy, muy posteriores al momento en el que realmente acontecieron, ¿no? correcto. Bueno, entonces es importante entender esto, que ha habido diferentes momentos. Por ejemplo, Israel después pasa a ser una monarquía. Esta monarquía tiene una guerra civil, se divide en dos reinos, el reino del norte, que es el de Samaria, y el reino del sur, que es el de Judea. El reino de Samaria es llevado en cautiverio a Siria, y 2 siglos después el reino del sur, Judea, es llevado en cautiverio a Babilonia. Cuando Mira, regresan del cautiverio, lo que eran los restos del ejército de Alejandro Magno, sus soldados macedonios, una parte se estableció en Egipto, los Ptolomeos, y la otra parte en Palestina, que eran los Seleucidas. Entonces, durante más o menos a partir del tercer siglo antes de Cristo, es cuando queda nuevamente en cautiverio, por decirlo así, o sojuzgado Israel bajo el dominio griego. claro. Y ya, no sé, unos 60 años quizá antes de Jesucristo, llegan los romanos y acaban con todo ello y se establecen ellos mismos. Bueno, Claro, entonces, volviendo a esas etapas, porque eso nos va a llevar a entender mejor qué quiere decir, cómo entienden el alma, es en una primera época, para este pueblo que cuando es, no sé, en el año 1000 antes de Cristo, un poco más atrás, cuando viven en esa etapa de nómadas, es tan peligroso vivir así simplemente a campo abierto, con otras tribus y asaltantes y además imperios claro. grandes, etcétera, que el simplemente poder llegar a viejo Sí, ya es considerado un regalo de Dios, ¿no? mira, sí, sí, Ya es considerado un regalo de Dios. Entonces, por eso vamos a encontrar en ciertas partes, sobre todo cuando hablan de estas etapas,
van a decir precisamente que recibió la bendición de Dios, entonces, no sé, tal patriarca caminó con Dios y vivió muchos años, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, No quiero entrar, porque es muy complejo también el otro asunto los años que se citan, vivió 900 y tantos años, que en realidad solamente es el conteo de palabras que tienen las tablillas, tenían las tablillas en esa época, no son años, son sí. número de palabras que tiene una tablilla. Pero bueno, es otra Ok. cosa. Entonces, la gente considera que la bendición consistía en tener una vida larga y poder conservar sus posesiones, porque era lo que tenía y que llevaba consigo, o sea, la cantidad de, de corderos y de vacas que pudiera tener, e incluso mujeres, etcétera. Así vamos a ver, por ejemplo, la historia de Job, de eso es de lo que trata, tener un montón de hijos y tener, la riqueza está en tener muchos asnos y muchos, no sé, Sí, cabritos, sí. etcétera, ¿no? Animales, etcétera, sí. Exactamente, ¿no? Pero en otra época, ya cuando están establecidos en la monarquía, eso cambia porque ya se puede vivir más tiempo porque no se está expuesto a ser muerto por el ejército enemigo con 15 años, con 12 años, con 20. Ya un hombre de 30 era un hombre casi, casi viejo, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces cambia el acento y entonces durante la monarquía ya no se ve esa riqueza como el favor de Dios, porque resulta que lo que ven mis ojos es que los que más tienen es la gente más corrupta. Sí, Entonces no puede ser que es la vida de la ciudad. No puede ser una bendición de Dios tener dinero, tener posesiones en pocas palabras, y siendo el tipo de personas que son, ¿no? Corruptas, egoístas, en fin. claro. Entonces, ahí cambia el acento y se va hacia la protección. Porque dicen, bueno, ¿por qué Dios no actúa en ese sentido? Entonces cambia el acento y el centro de gravedad y entonces la teología varía hacia la justicia, hacia la protección de los débiles. Entonces Correcto. lo querido por Dios, a diferencia de la etapa tribal en la que es que tú, Israel, prevalecerás porque yo te guiaré y tengo aquí mis campeones tipo, ¿cómo se llama el de los cabellos largos? El de Sansón, Sansón y Dalila, Sansón. ¿no? Entonces, el campeón de Dios es un guerrero, pero en la época de la monarquía, con periodos más o menos prolongados de paz y detrás de las murallas, no, la voluntad de Dios y lo querido por Dios es la justicia, ¿no? La justicia social. Por eso es una acusación constante de los profetas el decir, no protegen a las viudas, no protegen a los huérfanos, ¿no? Correcto. Entonces, ahí varía. Pasa el tiempo y entonces dicen, bueno, la justicia no la vemos. O sea, es una aspiración, pero no la vemos. ¿Y Correcto. por qué existe a todo esto? Porque existe la injusticia. Y entonces nos vamos a una época sapiencial, ¿no? Es un periodo de Israel, son los libros sapienciales, como el Eclesiastés o precisamente el libro de sabiduría, en el cual se identifica a Dios, a la deidad, con la sabiduría, el saber vivir bien, el saber vivir con mesura, el no dejarse arrastrar por la codicia, la lujuria, en fin, ¿no? Entonces, Sí, observa cómo va cambiando de un plano completamente estético, o sea, lo que Dios quiere es que yo sea muy feliz y que coma y que beba y que sí, engorde. sí, claro, Eso. claro. Luego, no, lo que Dios quiere es que yo sea una persona justa y que haya justicia, pero el rey no lo hace. Sí, Entra la claro, ética, como habíamos hablado, exacto, en un ¿no? plano ético. Y luego vamos a decir que entra en un plano ético, pero una reflexión sobre la propia ética, ¿no? Entonces, esos son diversos momentos. Ahora, cuando llega Jesús, todo esto, digamos que es superado. Ahora sí vamos a entender por qué es superado. Así como hay varias comprensiones de acuerdo
a... Mira, una teología en realidad es una antropología también. Toda teología es una antropología del hombre referido a Dios. Es la antropología del hombre referido a Dios. Entonces, en relación con lo que vimos la vez pasada acerca de Gurdjieff y que hablamos, bueno, hay diferentes formas de ser adquiridas. Déjame definir esto para que quede más claro lo de formas de ser Por adquiridas. supuesto, Francisco. Mira, nosotros haz de cuenta que fuéramos como una roca, un mármol, sí, una roca de mármol, un bloque de mármol, ¿no? Correcto. Entonces, si no haces nada absolutamente, te ves como una vil piedra bruta. Así sea de mármol, ¿no? Es que, mira, Claro. cuánto valgo porque soy de mármol. Pero así como estás, la verdad Sí. es que no mucho, porque no se te No puede... estás trabajado. Exactamente. Ahora, al comenzar a trabajarlo, empieza, empiezas a pulirla, empiezas a hacer cortes y entonces adquiere una nueva forma, que no es la de la piedra bruta, ¿no? Así la roca, esa horrenda, este, que no puedes decir esto es una obra de arte, dices, eso no es nada, ¿no? Entonces a lo Claro, mejor ya parece un cubo, por lo menos es un cubo. Bueno, pues ya tiene claro. una forma, ya tiene, eso es una forma de ser adquirida. Ahora, solamente en la mente del artista está la idea fundamental de lo que ya se encuentra en esa roca, Claro. ¿sí? Nadie más la Hay ve, una concepción, por decirlo de alguna ¿perdón? manera. El artista hace una concepción, el artista hace una concepción. Claro. Entonces vamos a decir que este artista es, sí, un artista moderno, ¿no? Entonces se pone muy abstracto y nada más así, dos, tres chipotes y, y Sí, dice, ya, esto es una obra de arte y así, ¿no? sí, Dices, correcto. bueno, de acuerdo, ya percibo forma, por lo menos formas geométricas, pero ya no es aquella piedra toda tosca. Entonces tiene una forma Claro, de ser adquirida, pero correcto. todavía no es lo mejor. Entonces, para no Ok. hacerlo más lento y cansado, el punto es que de repente llega un Miguel Ángel. Entonces, ese Miguel Ángel no le pega, le pone, le añade nada a la roca. La figura, el David, ya está ahí, en su Así interior. es. Qué interesante. O sea, el David ya está ahí en el interior, ¿no? Wow. Claro. Entonces, pero solamente él sabe cómo sacarlo. Por eso ese es el maestro y eso es el método, el camino espiritual. Hay que saber hacia dónde vamos. Si no tenemos claridad de objetivo, que allá dentro de esa roca ya está Sí. el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, David. ajá, ya está ahí. Entonces, dos, tres golpes del cincel o del marro y ya acabé. No, no, no has No. acabado nada, nada más estás lastimando la pobre piedra, ¿no? Bueno, Claro. entonces a eso me refiero. El escultor no le añade nada a la roca, sino que extraes su forma original, la más limpia, la más pura, la que está, ahora sí vamos a hablar teológicamente, en la mente de Dios, la imagen y semejanza, ¿no? Wow. Entonces, Por con supuesto. cada grado de pulimiento, de ir retirando material excedente, eso es una forma de ser adquirida. Correcto. Esos son los grados. Primero vamos a retirar todo esto que definitivamente estorba, todo lo que es un impedimento para el desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, Bien. si queremos llegar a ese David interior en la roca, no podemos ponernos tercos con que al mismo tiempo quiero seguir siendo una roca así muy moderna y como yo siempre he sido, ¿no? No se puede, es Claro. incompatible. Es incompatible. No, no. Así es, así es. El nivel de egocentrismo que está implícito es incompatible. Claro. Entonces, tiene que haber ese desprendimiento y en ese desprendimiento, la nueva forma de ser adquirida ya no contiene lo pasado. Se va perdiendo. Sí. Pero porque ahora Qué sí, interesante. sí. Entonces va a adquirir la forma que ya estaba ahí.
pero tiene que permitirlo. Lo primero es que quiera. Sí, claro. Ahora, vamos a, a ver esta cuestión de que si hay diferentes teologías, aún en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, ya vimos así ciertos centros de gravedad que son, digamos, un hito en la comprensión. De cualquier manera, por muy rudimentario que sea el contenido teológico de una perspectiva en alguna etapa de la Biblia, de su formación, para mí algo que es maravilloso es lo siguiente. La Biblia, con su diversidad, sus altos y sus bajos, no todo está al mismo nivel, es un cuadro extraordinario de la preocupación constante de un pueblo por referirse a Dios. O sea, es una indagación constante, generación tras generación. El interés está en entender cuál es la voluntad de Dios para mí y cómo va rectificando sus propias comprensiones hasta llegar a Jesucristo, que es el punto más elevado. Entonces, hasta Por va supuesto. rectificando, pero para mí lo maravilloso es que no agarra y dice, esto es así y ya no se mueve. Nosotros somos los que actuamos así por ignorancia. Es que la Biblia dice, pero no la conocemos lo suficiente para entender, sí, pero esto es de su etapa de primaria, eso es de Por su etapa de supuesto. secundaria, eso es, Sí. ¿sí? Sí, Los quiero recordarles, Francisco, al auditorio, que estamos en nuestro programa Intronautas. Estoy con Francisco Medina Espinosa y estamos platicando de aquellos conceptos sobre el espíritu o el alma que están implícitos en la Biblia. Continuamos, estimado Francisco. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, podría irme por un camino lingüístico, pero si me da tiempo lo hago. Quiero decir algo que esto ya más, creo yo, más relevante para el público. Adelante, claro que sí. Em, a menudo he escuchado, no es nada raro, y sobre todo en los tiempos recientes, una acusación bastante al pálpito, muy espontánea, muy poco reflexiva. Es una acusación a la Biblia, de que es machista. La Biblia es machista. Y Ok. esto la verdad es una tremenda falta de perspectiva. Tremenda falta de perspectiva. Miren, en aquella época, cuando digo en aquella época es desde el 1200, 1500 atrás hasta prácticamente la época de Jesucristo. Estamos Claro. hablando del periodo de formación de la Biblia. La mujer, Sí. y sobre todo en el desierto, la mujer, para todos los pueblos circundantes, o sea, todo lo que había ahí, incluido Egipto, etcétera, todo esto, la mujer era una cosa, un objeto, De acuerdo. un objeto. Entonces, por ejemplo, no sé, lo vemos en el mismo texto bíblico, ¿no? Sí. Violaron, mataron a mi esposa, pues yo llevo o sea, el cuerpo, los pedazos incluso, ¿no? Y lo que quiero es que me la repongas, que me la pagues, o sea, como si me Sí. hubieras, por tu culpa se Robado las cayó. llantas de tu coche, sí. Sí, 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 exactamente, se me cayó un buey ahí a tu pozo que no tapaste, se mató y me debes un buey. Esa es la forma en la que se ve. Ahora, se veía. Hablar de machismo en la Biblia es un anacronismo tremendo, por lo que te acabo de explicar, ¿no? O sea, Correcto. es una forma que era así totalmente aceptada. Ni siquiera tenían derecho a trabajar, en fin, en fin. Sí. Pero empecemos por el primer capítulo del Génesis y lo que nos encontramos es que dice ahí, Dios creó al ser humano a imagen y semejanza, o sea, de sí mismo, hombre y mujer los creó. O sea, lo primero que nos vamos a encontrar en el texto bíblico, eso es muy importante, y aquí vienen ya los conceptos del alma. Un, una idea fundamental, es decir, ese fundamento de toda comprensión en la Biblia. La Biblia, el texto con el cual se instruye a la gente, o sea,
no es el reflejo de la gente, sino hacia donde quiere llevar a la gente. O sea, si fuera el reflejo de la gente sería entonces pura ignorancia. Pero no, por o sea, supuesto. hay filosofía y le dice, el ser humano, imagen y semejanza de Dios, no es antropomórfico, no es forma humana, se refiere a las cualidades, ¿no? De acuerdo. Sat, Chit, Ananda, dice el Bhagavad Gita, el sánscrito, Claro. ¿no? Así Entonces, es. dice, es hombre y mujer, pero vamos a empezar por ahí. Hombre y mujer los creó. Es decir, la mujer ni siquiera pasa al siguiente escalón, digámoslo así, ¿no? De animal a esclavo. No. Sí, Se pone en el texto en un plano de igualdad con el hombre. De, por de- supuesto. de igualdad ontológica. Ok. Entendamos, de igualdad ontológica. O sea, puede haber diversas funciones, hay hombres de diversas clases, etcétera, pero lo esencial del hombre es su referencia a Dios. Sí, Lo más íntimo, el alma. así es. Entre el alma del hombre, el alma de la mujer, no hay diferencia. Diferencia. Claro. Entonces, la dignidad de la mujer no se la da el hombre, no es una concesión del hombre, Qué sino interesante. es Sí, una disposición original de Dios. así es. Para empezar, es una disposición original de Dios. Ahora, sobre esta misma idea que acabo de decir, que la mujer era vista, ya te lo digo, como una cosa, como un objeto, un animal. Claro, no quiero que nadie se ofenda de esto. Estamos hablando de Por supuesto. cómo la Biblia es todo lo opuesto. Así es. En la época monárquica, vamos a ver, creo que es una de las hijas, no me acuerdo si es del rey David o del rey Salomón ahorita, creo que es el hijo del rey David. Eh, el hermano viola a la hermana, hijos del rey, Sí, ambos. Entonces, el hermano, de mal corazón, viola a la hermana. Independientemente del relato, solamente quiero destacar el hecho de que este acontecimiento está descrito, es una acusación, está descrito en términos de una grave injusticia sí, hacia la mujer. Algo que no debió suceder. por O supuesto. sea, lo que yo quiero es que observen. En otras culturas, esto habría sido, o sea, no era digno de entrar en un texto sagrado, un texto No, que nos trata de decir hacia dónde tenemos que ir, ¿no? No entraría algo como, perdón por la comparación, pero es para que se entienda perfectamente. No va a entrar en un sí, texto así, es que mataron a mi perro. Y vamos a hacer la historia de cómo mataron a claro, mi perro. claro, Claro, el hecho de que maten a mi perro es importante para mí, por supuesto. pero a lo mejor no es suficientemente relevante para ponerlo en un texto que nos hable de la conducta idónea del ser humano. Entonces, en el Claro, momento en el que dedica unas muy buenas páginas a describir lo que ella le dice, por favor, hermano mío, no cometas esta injusticia contra mí, no me deshonres. Y el otro lo hace y no escuchó, y que describa todas las emociones de la mujer, lo que sintió, su vergüenza, su humillación, y que deseaba que quitarse la vida. O sea, dime dónde está lo machista. por supuesto. Es sumamente importante dar a conocer y presentar la mujer no es un objeto para que la explotes, no está a tu disposición, recuerda, hombre y Claro, mujer los creó. por supuesto. Bueno, ahora, yendo a la parte más elevada, solamente para que se vean así algunos ejemplos. Perfecto, Francisco. Cuando llegamos a las enseñanzas de Jesucristo, hay varios pasajes, pero hay uno especialmente que me parece sobremanera interesante. Jesucristo, lo que se relata de él en los evangelios, básicamente en un lenguaje simbólico,
es simplemente que Él trae a la vida a los muertos. Mira, Toda la gente está espiritualmente muerta. Por eso le va a decir a uno, tú deja que los muertos, porque le dice aquel hombre, sí, sí te sigo, pero nada primero más deja. déjame ir a enterrar a mi padre, ¿no? Es correcto, pero ese ir a enterrar a mi padre no crean que era nada más ya se murió, déjamelo entierro y regreso. No, enterrar a mi padre es un hebraísmo que quiere decir quiero pasar los últimos años de mi padre en su compañía, disfrutarlo. Mira qué buena aclaración. Gracias, sí. Sí, quiere decir, bueno, si le quedan, no sé cuánto le queden, 10 años, 15, 20, pero quiero estar con él. Y ya después tendré la vida por delante para seguirte. La respuesta Correcto. de Jesucristo es, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quién está espiritualmente muerto? El materialista. El que no tiene Por su... ni siquiera el mínimo interés Sí, por la ética, la vida espiritual que sostiene esa ética, en fin. sí. De Entonces, acuerdo. entonces eh, esa es básicamente la tarea de Jesucristo que se muestra ahí en los evangelios, es traer a la vida a los que estaban muertos. Mira, qué interesante. Esa es la labor de sanar, esa es la labor de resucitar, ¿no? De expulsar demonios, que es la irracionalidad en el ser humano. Claro. Recordemos que en los pueblos antiguos, no nada más en Israel, lo hemos encontrado en Mesoamérica y en todas partes del mundo, en África, etcétera. Se practicaban las trepanaciones. La trepanación es hacer una perforación en el cráneo y esto es para que una persona daba muestras de un comportamiento irracional en la medida que Sí, fuera. Entonces se sí. pensaba que tenían demonios. Demonios, así Ajá, eran es. demonios que lo están atormentando. Entonces hay que llamar al médico y el médico venía con su punzón, un martillito y era abrirle el cráneo para que por ahí pudieran salir los demonios. Y así se curaba. Imagínate. Sí, sí. Entonces, nunca se dice que Jesucristo practicara trepanaciones. Lo que se Ah, no. dice es que Él les devolvía la salud. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, me parece, cuando habla del pasaje del endemoniado Geraseno, Sí, después de expulsar de él, esa expulsión de los demonios es devolverle la racionalidad, explicarle. O sea, Dios devuelve sí. la racionalidad al ser humano. Después de explicarle sobre el objetivo de la vida, el propósito, su relación, que el ser humano está eternamente referido a Dios, aunque sea temáticamente y no se dé cuenta, ¿no? Cuando lo reconoce y cuando entendiendo con toda claridad la tarea que tiene por delante, la acomete con seguridad, le es devuelta la racionalidad. Por supuesto. De otra forma anda como loco atrás de sexo, poder, dinero, prestigio, etcétera. Claro. Entonces, después de esa expulsión, dice que encontraron a ese hombre sentado, vestido y en su sano juicio. Es decir, siempre el resultado es la racionalidad de vuelta y el agradecimiento a Dios por ese don recibido, el de la racionalidad Claro. vinculante Claro. con Dios. Bueno, del Claro. pasaje que les quiero decir se encuentra en Lucas capítulo 13. Creo que es por el 10 más, Lucas 3, 10 más o menos en adelante. En este capítulo dice, eh, se dice que, comienza así, que Jesús enseñaba en la sinagoga, como era su costumbre, en sábado. Sábado es el sabbat, ¿no? El día Así es. sagrado, ¿no? Que es el día Así es. 7, el día 7. En la tradición cristiana, el día sagrado es el día primero de la semana, por eso es el domingo, es el primer día, porque quiere decir Así es. nueva creación. Fíjate cuántas cosas no entiende la gente, pero el domingo es el primer día, no el lunes. Por supuesto. El domingo empieza la semana, así es. Claro, y el domingo no se hace otra cosa, pero no es para estar haciendo tonterías y necedades y andar bien borracho. Claro. Claro. Por
por supuesto. Si no, es el día en el cual yo voy a estar dedicado completamente al estudio, a la Sí, devoción, etcétera. reflexión. Ujú. Meditación. Bueno, entonces dice que ahí en la sinagoga, donde él estaba enseñando, había una mujer. Y esta mujer, que llevaba enferma 18 años, dice, tenía un espíritu de enfermedad, dice, un espíritu de enfermedad. Esto, cuando dice espíritu de, quiere decir que el problema es intelectual o es psicológico. Sí, de Todo ahí acuerdo. es psicológico. Entonces, la mujer había estado enferma durante 18 años, ¿no? Tenía un espíritu de enfermedad y que la tenía encorvada. Mira, Y no había nadie que pudiera enderezarla. Jesús cuando la ve, recuerden que él está enseñando. Jesús cuando la ve le pide que se acerque a él. O sea, ven, la llama, es el llamado. Todos claro, nosotros, de diversas formas, nos llega en el momento que estamos buscándolo con sinceridad, se presenta el llamado. Y muchas veces ni aunque lo busquemos, y la respuesta es la negativa al llamado. Pero en este por caso la supuesto. mujer se acerca y dice que Jesús le devuelve la salud y la endereza y que ella entonces se pone a glorificar a Dios. Bueno, ¿qué es lo interesantísimo de este relato? Número uno, el culto ritual era actividad exclusiva de hombres. Bien, De hecho, en muchas tradiciones religiosas actuales, todavía el sacerdocio o el rabino, o como le queramos, el pastor muchas veces, en la mayoría, son hombres, son varones. claro. Pero además aquí la situación es de que las mujeres debían permanecer en silencio. Cualquier cosa que quieran saber, se la preguntan a su esposo en casa. Claro. Entonces, ahí el preguntar cualquier cosa correspondía a los varones. Bien. Bueno, entonces que Jesús vea a la mujer, la llame, porque aquí el asunto es que le explica, realmente la explicación es para ella, dirigida a ella, ¿no? Sí, Y entonces al entender ella y quedar sanada de todo la comprensión equivocada, ¿qué es lo que hace? Comienza a glorificar a Dios. Ok, eso o sea, ya no nos suena tan extraño porque es otra época, pero en aquella era así casi casi una blasfemia. ¿Cómo se pone a claro. una mujer a hablar ahí en medio de todos los hombres, de la congregación, de etcétera? Bueno, sería otra vez un anacronismo interpretar esto como que a Jesús le preocupara la reivindicación social de la mujer. Claro. Eso no le interesa a Jesús. Es algo mucho más hondo, mucho más profundo. Volvemos otra vez al punto de imagen y semejanza, hombre y mujer. Y aquí viene el concepto más elevado de el alma. No somos el cuerpo. Por supuesto. Si me puedo dirigir a ella y ella puede además responder, porque hay que entender que si Jesús se dirige a ella y le habla y le dice que se acerque, es porque él no está viendo una mujer, sino una persona capaz de comprender conceptos superiores sobre el espíritu y además ponerlos en práctica. Es Claro. decir, lo que Jesús está viendo es espíritu, Sí, señor. no una mujer. Por supuesto. Está viendo espíritu, por eso la llama y la explica. Y entre las seguidoras de Jesús había mujeres. ¿Por qué? Porque eran capaces de entender. Porque él ve espíritu. Entonces, la enseñanza de este pasaje no son ciencias sociales, ¿eh? ¿No? No, no, Para mujeres violentas y hombres apocados. No. Sí, sí, sí. O sea que esas cosas son artificiales.
O sea, Sí, si no está sustentada la comprensión, las palabras y las acciones en la comprensión espiritual, todo eso es artificial. No, la sí, igualdad se tiene que establecer en términos distintos. Por ejemplo, en la sociedad contemporánea decimos, todos somos iguales, pero ¿en qué somos iguales? O sea, el físico es distinto, la manera de pensar es distinta, las inclinaciones son distintas, no sé, mi afiliación política es distinta, mi religión es distinta. Entonces, ¿en qué somos iguales? En el alma. sí, de acuerdo. Sí, en el En el espíritu. alma, en Claro, el entonces espíritu, las democracias más, ¿cómo se le llama? No, ortodoxas. no ortodoxas, sino, que no son religiosas, que son laicas. La democracia más laica está fundamentada en un concepto espiritual para poder afirmar y garantizar la igualdad de los seres humanos, ¿no? Fíjate qué interesante, fíjate eso, qué interesante. Sí, pero hay que leer, mi hermano. Hay Por que leer. supuesto. Que eso invitamos a todo el auditorio, ¿no? A que se informen, a que sigamos las recomendaciones. Claro. Bueno, entonces, por eso es el culmen de la comprensión bíblica, la que establece Jesucristo. Su labor toda es traer a la vida a los que estaban muertos. ¿Por qué estaban muertos? Porque su vida no estaba fundamentada en la comprensión de no somos el cuerpo, somos espíritu. Y si somos espíritu, no somos hombre o mujer. Lo que le preguntan estos saduceos que no creían en la reencarnación, o en la resurrección, mejor dicho, Sí, es, a ver, esta mujer se casó con este hombre. Es que la costumbre era que si la mujer, se casaba un matrimonio, ¿no? Hombre y mujer. Pero el hombre no lograba tener descendencia, que es un concepto de existencia demasiado material. O sea, la forma de sí, preservar la vida es a través de los hijos. sí, Entonces le plantean este problema, ¿no? La costumbre es que si el hombre, el esposo moría sin dejar descendencia, el hermano, su deber ético, ético espiritual, en esta comprensión, era tomar por esposa a la mujer del hermano y los hijos que tuviera con ella eran descendencia de su hermano. claro. Entonces, dice, pues la mujer tuvo a los 7 hermanos todos y con ninguno tuvo hijos, o sea, desde el mayor hasta el menor, y con ninguno tuvo hijos. El problema era la mujer, ¿no? Sí, Obvio, ¿no? Bueno, pero el punto es, no tuvo hijos. Entonces le preguntan a él, ¿no? A ver, en la resurrección, pero ya como burla, ¿no? En la sí, resurrección, entonces, ¿de quién va a ser ella esposa? Si tuvo claro. a los 7 hermanos como esposos, entonces, ¿de quién va a ser esposa? Y esa idea la tiene mucha gente que vive establecida en el concepto corporal de la existencia, Claro, ¿no? La respuesta de Jesús es contundente. La vida espiritual, en presencia de Dios, no es de cuerpo de hombre o de mujer. Dice, son como ángeles. Es decir, son entidades totalmente espirituales. es Son, ¿perdón? con brillo incluso, ¿no? O sea, refulgentes incluso, ¿no? Sí, la refulgencia, que también es una figura simbólica, quiere decir llenas de conocimiento. Claro, Entonces, el punto es que le dice, no se van a dar en matrimonio, o sea, no va a ser esposa de ninguno, ni ellos esposo de nadie. No se dan en matrimonio, no es una prolongación de la vida sexual material. Es una claro, forma de existir, de ser, es una posición ontológica completamente distinta. sí, Claro, el quien llega a ella, ¿no? Porque, claro, o sea, si mi vida viví nada más para comer, dormir, para defenderme, no puedo esperar que de animal pase a Dios, ¿no? exactamente. Es imposible, que nada hace, nada recibe, ¿no? Bueno, Estoy de acuerdo. entonces ese es el concepto más elevado. Los otros son, por ejemplo, ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? Eh, un concepto que se tenía del alma era que era viento. La palabra ruach, por ejemplo, o nefesh, ¿no? Que es como perfume. Entonces se Bien. entendía que el ser humano era... ¿Cómo andamos de tiempo?
Mira, tenemos 5 minutos ya para ir cerrando, querido Francisco. Se nos ha ido como agua el tiempo esta Híjole. tarde. Pues no pude hablar de todas las diferentes dimensiones, pero lo que quiero decir entonces, básicamente, es que así como hubo diferentes grados de madurez en esa búsqueda sincera, constante, durante siglos, ¿no? Y Jesús es el culmen de ese Claro, desarrollo. Los conceptos de lo que es el alma son desde algo muy básico, incluso pensar en los huesos, por eso que los huesos fueran, pues no sé, destruido el esqueleto por animales, etcétera, era cuando desaparecía completamente la persona. Por eso era tan importante conservar los huesos y sacar los huesos de José de Egipto, porque se pensaba que ahí de manera como latente, allí estaba en esos huesos, allí estaba la persona, ¿no? claro. Y llegamos a la época de Jesucristo en la que no hay todavía mucha claridad y algunos, como este ejemplo de los saduceos, están pensando, bueno, pues toda nuestra vida es aquí, o sea, son materialistas. Nuestra Sí, vida es la que tenemos aquí y Dios nos va a bendecir aquí en términos de aventarnos un montón de cacahuates, casi, casi, y ya. Y así es. y otros en la sinagoga pensaban, no, somos hombre, somos mujer, y cada uno tiene sus funciones distintas, y casi casi las bendiciones son sobre el hombre, y ya. Incluso, ya para cerrar, el inicio de los dos evangelios, el de Mateo, son cuatro, pero me refiero, así empieza Mateo y en un capítulo más adelante, como el quinto, también lo encontramos en Lucas, la genealogía de Jesús. Vamos a ver que eh, hay mujeres insertadas en esa genealogía. Y eso es muy Claro. interesante. O sea, la mujer ahí insertada, dices, pero ¿cómo? Si el padre es el hombre, quien establece el nexo familiar, la identidad, es el hombre, pero aquí ponen a la mujer. Lo que está subrayando es que mejor las mujeres como personas espirituales, de identidad espiritual, ¿no? En un cuerpo femenino, Claro. son las que corrigen lo que los hombres era historia de fracaso tras fracaso. Ahora, Sí, al final, no nace, dice, de José. Esto es simbólico. sí, Lo importante, lo que hay que entender, más que fenómenos, no sé, incomprensibles o como quieran, es que con Jesús hay una nueva humanidad. Inicia una nueva humanidad, que no es un establecimiento en el tiempo, no es un evento cronológico y nosotros somos la nueva humanidad, por favor. no, Cada vez estamos más degradados, ¿no? sí, Los sí, hombres de épocas pasadas hacían monumentos que los hombres actuales, por favor, no pueden, no ya no, tienen, no les da para hacer las obras del no, pasado. claro, así es. No, lo importante es entender que Jesucristo establece una nueva forma de ser humano. Bien, Esa nueva forma de ser humano es la que está plenamente establecida en la identidad como espíritu. Por eso le llama a Dios Padre, porque es quien engendra vida definitiva, no en términos de cuerpo, hombre, mujer, etcétera. Cuando uno entiende con claridad que el objetivo es devenir imagen y semejanza de Dios en cuanto a las cualidades y llegar a formas de ser adquiridas superiores que se encuentran en la interioridad y no tienen nada que ver con grados de estudios mundanos, con donde vivamos, si vivimos en las lomas, en la herradura o en, no sé, en Valle de Bravo, qué sé yo. Esas cosas son totalmente triviales, ¿no? sí, Totalmente triviales. sí, Entonces, señor. cuando hay claridad en el objetivo que se persigue, para eso es este programa, lo entiendo, son Claro. ideas convenientes para el ser humano que desea indagar acerca de la trascendencia, no es para entretener. No, En- desde luego que no. entonces, entender, en la Biblia, ¿es que la Biblia no habla de reencarnación? No necesita, ¿qué sabemos de la reencarnación? Nada. En el Bhagavad Gita dice,
Dios a un ser humano le dice, tú no puedes recordar nada. Yo sí. Pero tú tan Así, pronto dejas un cuerpo, ya no sabes nada. Y la gente que así, les gusta las cosas caricaturescas, se van con ese interés morboso de qué habré sido en mi vida pasada y que así es, esas cosas son así absurdas. Lo importante es entender. O sea, lo medular en la Biblia, por eso no falta nada. Es sí, entiende, claro, no somos el cuerpo. Y si no sí, somos el cuerpo, la racionalidad consiste en actuar espiritualmente. Necesitamos correcto. principios alrededor espirituales seguros, alrededor de los cuales establecer nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos, una autoridad superior que podamos seguir. Claro, mi querido Francisco. Pues con esto, con estas palabras me gustaría ir concluyendo ya el programa. De nueva cuenta agradecerte tu participación, tu erudita participación como siempre, mi querido Francisco. Y de alguna manera estamos dejando la puerta abierta para un próximo programa, ¿no? Sobre esta nueva forma del ser humano que Jesús trajo, puede ser un tema muy relevante para seguir charlando sobre él, si me lo permites, estimado Francisco. Claro, nada más les quiero recordar, quien quiera saber más de esto, tengo un libro publicado, está disponible en Kindle, porque pues si a nadie le interesa, me voy a desanimar de estar aquí No, platicando si no les por interesa, supuesto. ¿no? Es un gran libro que estoy yo leyendo, querido El libro se Francisco. llama Háblame, por El favor. simbolismo de Bill W. revelado y está disponible en Kindle en la tienda de Amazon o pueden ponerse en contacto conmigo para adquirirlo en formato impreso a la dirección de correo electrónico francisco.medinae@me.com. Así sea, mi querido Francisco. Pues muchas gracias de nueva cuenta. También agradecerle al auditorio de Intronauta, agradecerle a los directores de Radio Pasión, que es Paula y Ricky. Y Francisco, muchísimas gracias de nueva cuenta por tu grata compañía, por tu sabiduría. Y estamos pendientes para el próximo programa, como estamos veniendo hablando sobre lo que es el alma, el concepto del alma a través o implícito en las escrituras sagradas, que son la Biblia, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Un gran abrazo y otra vez muchísimas gracias por tu apoyo para el auditorio, para este programa. Dios te bendiga, Hare Krishna. Haribol, mi querido papá. Gracias, Hare Hasta Krishna. luego.